Para ello proponemos crear un registro nacional de pirómanos, en el que formen parte todas las personas condenadas mediante sentencia firme que hayan producido un incendio en cualquier lugar de España. Este registro nacional de pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización. Cosas que hemos aprendido en la última década desde que llegó Donald Trump en su primer mandato es que la desinformación da votos, ganas elecciones con la desinformación. Porque ¿quién tiene que hacer los planes dasocráticos? ¿El gobierno o las comunidades autónomas? ¿Quién es el responsable de la extinción de incendios? ¿Quién es el responsable de la prevención de incendios? ¿El gobierno o las comunidades autónomas? Yo te respondo, las comunidades autónomas. El gobierno de Sánchez no ha hecho los deberes en prevención, en incendios. Es que es muy duro, es como la gota malaya, es como una tortura todo el rato mintiendo con lo mismo, por muy para idiotas que sea. Parece que funciona, ¿no? El principio de transposición, la cago y le echo la culpa al de enfrente. Bueno, pues nada, ahí sigue. Bueno, pues hoy ha salido a la palestra el señor Feijóo, que también viene en morenito. El otro día vimos a Bendodo también totalmente bronceado, diciéndole a la directora nacional de Protección Civil que era una pirómana. Y hoy ha salido el señor Feijóo pues a proponer un registro nacional de pirómanos, valga la redundancia. Y también pues ha hecho todo el despliegue de principio de transposición, pues acusando al gobierno central de lo que ha fallado sus gobiernos regionales, que son los que tienen las competencias precisamente no solamente en la extinción, sino también en la planificación y en la prevención. Pero bueno, ya sabéis cómo va esto. En la Dana vimos algo parecido. También ha habido muertes, no tantas como en la Dana, pero a esta gente le da exactamente igual. Vamos a empezar por este registro nacional para pirómanos. Por determinadas personas. Para ello proponemos crear un registro nacional de pirómanos, en el que formen parte todas las personas condenadas mediante sentencia firme que hayan producido un incendio en cualquier lugar de España. Este registro nacional de pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización. Solo en los últimos 2 meses y medio, de acuerdo con los datos del Ministerio de Interior, hay 41 personas detenidas y 127 investigadas por iniciar fuegos. Si sumamos 168 personas, o bien detenidas, o bien investigadas por plantar nuestros montes, por plantar nuestros bosques. En segundo lugar, es imperativo también clarificar por determinadas personas. Bueno, hay toda una narrativa, no sé si seguís un poco cada uno a su ritmo en el PP y en Vox, básicamente, bueno, pues echando la culpa a los ecologistas o negando que exista un cambio climático. Recordad que estas 2 semanas pasadas ha sido el récord histórico de temperatura más altas sostenidas en el tiempo, y también pues echan balones fuera con el tema de mejorar los servicios públicos. Ya sabéis que PP y Vox votó, en el caso de Castilla y León, que es una de las comunidades donde más hectáreas han ardido, pues votaron en contra de dotar de mejores servicios de prevención y de extinción de incendios y que fuera durante todo el año. Entonces, básicamente están hablando de pirómanos, incluso que sí es el gobierno central el que está provocando los incendios para vender tierras raras y básicamente que, bueno, pues son pirómanos y no hay ni cambio climático ni es culpa de la gestión. Pero aparte de eso que se puede ver aquí, pues también podemos ver cómo le echa la culpa al gobierno central, si hubiera alguna responsabilidad, que son de las comunidades autónomas, pues el que no ha planificado, el que no ha extinguido bien, el que no ha puesto los medios, es el gobierno central, por más que nos toma por tontos. Creo que a esta altura todos sabemos que la responsabilidad, la competencia en la prevención, en la planificación y en la extinción de incendios, pues tiene que ver con las comunidades autónomas y no con el gobierno central, pero cada uno a lo suyo. Esto es lo que ha dicho Feijóo. A estas alturas, en nuestra opinión, el gobierno central ha fallado en su prevención. El gobierno central ha fallado en su prevención. Los responsables de la prevención son las comunidades autónomas. No ha puesto todos los medios disponibles para que la crisis no tuviese la intensidad que hemos vivido en las últimas semanas. Son las comunidades autónomas las que no han puesto todos los medios, ahora lo vamos a ver, no solamente que no se han cubierto las plazas, no solamente
que sus gobiernos, gobernados por Partido Popular o en connivencia en su momento con Vox, votaron en contra de ampliar los recursos para prevenir justamente durante todo el año los incendios. Y no solamente eso, es que hay incluso plazas que no se han sacado, pero bastantes, en cada comunidad autónoma pues son decenas. Y luego aparte se conoce, por ejemplo, el caso creo que de Galicia o de Castilla y León o de ambas, que tienen varias motobombas, que son los vehículos para poder apagar fuego, parados porque no tenían al personal adecuado. Incluso ahora veremos cómo en grupos de WhatsApp bomberos, pues de Castilla y León, están pidiendo ir porque hay varios incendios de nivel 2 y le dicen que no, que se estén ahí parados en las bases. Sí, y justamente por las comunidades autónomas, vuelvo a repetir, pero aquí las culpas se la echan al gobierno central cuando desde el primer día, incluso antes que se lo pidieran, no solamente se han activado el 100% de los activos de la UME, que son la parte del ejército que está especializado en la extinción de incendios, sino también que se activó 3 días antes que lo pidieran las comunidades autónomas el sistema es Europa Alert, ¿no? O digamos que vinieran de otras partes de Europa, incluso de otra, bueno, pues de otros continentes como, si no me equivoco, de Canadá y también de Marruecos. Ha habido una falta de planificación. Por ejemplo, la planificación, vuelvo a repetir, es del Estado, es decir, de las comunidades autónomas y no del Estado central. Por ejemplo, ha habido menos medios aéreos operativos del Gobierno central en este agosto que el año pasado. Se tardó 5 días en movilizar la ayuda europea y se ha movilizado... No, se pidió la movilización europea, fue 3 días antes de que la solicitaran las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia de pedir, pero cada uno a lo suyo. A cuentagotas las capacidades logísticas del ejército, por supuesto la UME no, que ha estado desde el primer día y lo agradezco, pero sí otras capacidades logísticas del ejército. Aún hoy, algunos de los medios del ejército que han pedido las comunidades autónomas no han llegado al territorio. Pero, insisto... Fijaros que una de las cosas que también se denunciaba es que están pidiendo de manera coordinada 3 cartas de comunidad autónoma después de que ya se hayan arrasado un montón de cientos de miles de hectáreas, y lo que ha ocurrido es que posteriormente, digamos al mismo tiempo, han pedido como un burrada de cosas, 50 bulldozers, 30 helicópteros, 40 aviones, no sé qué. Entonces dice, bueno, y aún no han llegado a algunas de las cosas que se han pedido. Bueno, se han puesto todo lo que está dispuesto a nivel nacional, no se puede dar más. Yo no pretendo en esta comparecencia enzarzarme en broncas partidistas y ni tú más. Esta es nuestra valoración de lo que ha ocurrido en el mes de agosto, la responsabilidad que le corresponde a la Administración General del Estado, pero nuestra presencia en el día de hoy... Pero si las tienen las comunidades autónomas, es decir, de verdad es que es alucinante, es que habla para tontos, de verdad. Es trasladarles en lo que hemos trabajado, cuáles son nuestras propuestas y, en consecuencia, cuál es nuestro diagnóstico. Diagnóstico, dice, es que no se puede tener la cara madura. Bueno, fija porque el otro día fue bastante polémica, me imagino que el resto de portavoces pues estarán de vacaciones, pues aparte de Bendodo, que también venía de vacaciones, que dijo pirómana a quien está al frente de la Protección Civil, pues también el discurso pirómano fue de Dolores Montserrat, que también decía que Europa, bueno, pues todo lo estaba haciendo bien, incluso también se llegó a publicar por parte del PP que Europa estaba recriminando que se estaba haciendo mal desde el gobierno central, cuando veremos que a quien recriminaba son las comunidades autónomas que gobernaba el PP, pero bueno. Necesita desviar la atención para que no se hable de su incompetencia. Si tanto les molesta lo que se dijo, yo pregunto que dónde estaba el Partido Socialista cuando su diputado en el Congreso de los Diputados llamó pirómano al presidente de la Diputación de Salamanca. Miren, los ciudadanos quieren soluciones y los políticos debemos dárselas. Y el gobierno, el primero. Usted me está preguntando por la directora de Protección Civil. Lamentablemente, con este gobierno no tenemos frente a la Protección Civil un gran organismo, a una técnico, sino que tenemos a una persona que ha entrado en la confrontación política. Y mire, en Europa esto no pasa. Y le voy a poner el ejemplo de Europa. Pero en Europa lo que pasa es que el PP va a hablar mierdas del gobierno de España, que ni siquiera a sus compañeros le llevan la razón. Es decir, cuando dicen, vienen con mentiras al Parlamento Europeo, están más del lado de Pedro Sánchez que de sus propios compañeros del Partido Popular. La Unión Europea ha demostrado lo que significa ser la casa común. Ayuda inmediata, solidaridad real y eficacia en los incendios en España.
En cuanto comenzaron los incendios, Bruselas envió medios desde el primer minuto, sin sectarismos, sin oportunismos. Bueno, los pidió el gobierno. Para que te den cosas hay que pedirlas, no pasa esto automáticamente. Y aquí sí que estuvo más rápido el gobierno central, ya lo comentó Protección Civil, que activó, en cuanto había gravedad en los incendios por parte de Protección Civil, 3 días antes que lo solicitaran las comunidades autónomas. Así que no pasa automáticamente. Sin preguntar de qué partido era el presidente de la comunidad autónoma afectada por los incendios o de qué color político era el presidente del gobierno de España. Ha ayudado con hechos y con responsabilidad. Europa ha actuado como lo que es el mayor espacio de convivencia y paz, pero también de protección a sus ciudadanos. Y lo ha hecho con rapidez, con seriedad y sin ruido. Esa es la diferencia. Europa ayuda, Sánchez enfrenta. Europa protege y Sánchez calcula. Lo que debe hacer el gobierno de Sánchez, parecerse más a Europa. Bueno, pues nada, es un continuo. Bueno, fijaros porque precisamente el otro día, desde diferentes espacios del PP, una de las cosas que repetían era que desde Europa estaban culpando al gobierno de España de no poner los medios suficientes o que no estuviera más o menos bien la gestión, ¿no? Bueno, o que faltaban recursos o el tema de los fondos, pero justamente a quien iba dirigida esas críticas eran a 3 comunidades autónomas gobernadas por el PP, que, vuelvo a repetir, son las que tienen las competencias, pero en el aquí vale todo, pues al final cada uno sabe que le funciona, si no lo usarían continuamente. Todo lo que sea contra el gobierno, contra el PSOE o contra la izquierda les vale en la gran mayoría, ¿no?, de sus seguidores, porque si no entiendo que estuvieran engañando continuamente, ¿no?, a sus electores, a sus seguidores. Quizás es lo único que le queda, o lo menos dañino para sus intenciones electorales. No lo sé, pero la realidad es que esto ya lo han convertido como en un método, ¿no?, de acusar a tus rivales de lo que estás siendo culpable tú. Cosas que hemos aprendido en la última década desde que llegó Donald Trump en su primer mandato es que la desinformación da votos, ganas elecciones con la desinformación. Y ahora estaba escuchando que habéis metido el corte de Dolors Montserrat, que es nada menos que la portavoz del Partido Popular en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, donde dice que el Tribunal de Cuentas afea la conducta al gobierno central. El Tribunal de Cuentas no habla nada del gobierno central porque el informe se refiere a 3 comunidades autónomas. A Castilla-La Mancha, que es una comunidad que afortunadamente no ha tenido grandes incendios este verano, a Castilla y León y Galicia. Es decir, no habla nada del gobierno central. ¿Por qué? Por una razón obvia que decía antes Marian. Porque constitucionalmente las competencias sobre gestión de la masa forestal es de las comunidades autónomas y por lo tanto cuando el Tribunal de Cuentas entra a ver si se ha gastado bien el dinero, pues analiza si se lo han gastado bien las comunidades autónomas. Ahí está la desinformación. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué se hace esto? Evidentemente para ganar votos. Y esto además tiene una consideración, yo creo que es todavía mucho más preocupante. La estrategia de la confusión deliberada sobre el reparto competencial está poniendo en duda el sistema constitucional español. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Cuando tú confundes a la opinión pública sobre quién tiene las competencias, lo que estás es de alguna manera manipulando la Constitución que tú dices defender todos los días. Por eso es muy importante. Yo creo que el gobierno central a lo mejor debería hacer alguna campaña, lo digo así como una propuesta probablemente a lo mejor fuera de lugar, pero una campaña para que la gente conozca realmente cuáles son las competencias de cada comunidad autónoma. La gente piensa que es que las comunidades autónomas no tienen prácticamente competencias en nada porque deliberadamente se está desinformando sobre lo que dice la Constitución española. Me parece que esa es una reflexión de fondo que debería hacer este país. Que los ciudadanos todavía, muchos están, cuando dicen voy a la seguridad social, pensando que la seguridad social es quien financia la sanidad. No, la sanidad se financia con impuestos y nada tiene que ver la seguridad social con el sistema sanitario público. Es decir, me parece que es necesario una reflexión de fondo y ya utilizar el Senado, que es constitucionalmente la Cámara Territorial, para ser una Cámara simplemente de afear la conducta al Gobierno Central, me parece que es otra manipulación de la Constitución. Que creo que hay que exigir más responsabilidad de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas afea la conducta a 2 comunidades autónomas. Hay un caso en el de Galicia. Dice, se había comprometido a aumentar los cortafuegos en 1/3 más de lo que ha hecho. Pues no lo ha hecho. Simplemente, y no tiene nada que ver el gobierno central con esto. Está bien porque...
Bueno, pues nada, tal cual como lo cuenta, ¿no? El trumpismo, bueno, pues la libertad que tiene esta gente para mentir. Bueno, pues hoy también Dolors Montserrat, que también se aplica el cuento, llama incompetente al gobierno por los incendios. Que se vayan, ya llegaremos otros a arreglarlo. Pues nada, ahí la tenemos. El gobierno de Sánchez no ha hecho los deberes en prevención, en incendios. Pero es que es muy duro. Es como... la gota malaya, es como una tortura, todo el rato mintiendo con lo mismo, por muy para idiotas que sea. Están fallando en la prevención, pero que la prevención son de las comunidades autónomas. La planificación, la prevención y la extinción. Si ha fallado algo, principalmente es a las comunidades autónomas. Habrá que evaluar. En Galicia y en Castilla y León parece que ha sido un auténtico desastre, por cosas que vamos a ver, pero también ha habido incendios, por ejemplo, en Asturias, que gobierna el PSOE. Entonces, vuelvo a decir, parece que funciona, ¿no? El principio de transposición, la cago y le echo la culpa al de enfrente. Bueno, pues nada, ahí sigue. Y por tanto, lo que tiene que hacer un gobierno que ha sido incapaz e incompetente es dar paso a las urnas, convocar elecciones. Ya vendremos otros a solucionar los problemas reales de todos y cada uno de los españoles. Ya vendremos otros a solucionar los problemas, de verdad, es que no puedo. Es que es duro, es muy duro. Es que, sobre todo porque, claro, uno ve, obviamente cuando pasa una cosa de esta, a veces el poder de la naturaleza se lleva por delante cualquier cosa, ¿no? Puede que en alguna ocasión haya ocurrido esto con alguno de los incendios, pero tú cuando ves que, por ejemplo, en Castilla y León, lo decía uno de los bomberos, hay 35 empresas que se reparten más de 100 millones en empresas que están poniendo ofertas de trabajo en Infojobs para contratar a gente que no tenga ni experiencia ni formación, obviamente lo que hay ahí son intereses económicos, no hay interés por el tema que están contratados. Aparte son empresas que se dedican a 40.000 cosas y que aparte han sido encausadas y condenadas, en este caso estas empresas estaban de por medio en políticos que han sido condenados por dar contratos a dedo de manera corrupta. Una de ellas Ayrton, Orten, lo vimos el otro día, del grupo Zono de Murcia y muy vinculada al PPI, con varios condenados y con varias corruptela. Y siguen operando. Es flipante. Bueno, pues también siguen operando esta gente que, bueno, pues tendrán ahí, digamos, uno no puede medir todo, pero básicamente la gente como se informa es a través de los medios de comunicación o en redes sociales y tienen ahí un aparataje para que les rente, ¿no? Que les sostenga este tipo de mentiras. Pero la verdad es que la gente se tendría que revelar diciendo, bueno, no estáis tomando por idiota. Sois vosotros los que tenéis las competencias y que estáis gobernando en los sitios donde ha habido las mayores negligencias, ¿no? Ya vendremos otros a solucionar los problemas. Gobernando décadas, el Partido Popular lleva décadas gobernando en las comunidades autónomas, fundamentalmente Castilla y León, también en Galicia, menos tiempo en Extremadura, teniendo esas competencias y teniendo la competencia de prevenir. ¿Y qué han hecho? Reducir los presupuestos a los que se ha destinado para la prevención, donde no se ha contratado personal y se ha despedido personal de manera temporal, porque en invierno resulta que le sobraba, y esto lo dijo el consejero Quiñones. Yo digo una cosa, el castellano es muy rico en su idioma, ¿no? Si tú no eres competente, eres incompetente. Si tú dices que no tienes las competencias que las tiene el gobierno, entonces eres un incompetente. Entonces, si estamos llamando a los presidentes y presidentas de esas comunidades autónomas incompetentes, será que les estamos llamando que no tienen la competencia y por lo tanto deberían de irse y dimitir. No, pero él lo ha dicho él lo decía, y Feijóo y Dolors Montserrat, por el gobierno central. Esa es una forma de eludir, pregunto, la responsabilidad de las comunidades. La clave. Pero permíteme un momento, May, porque me dicen, ha respondido el gobierno, ha respondido Margarita Robles, apelando a Feijóo, recordando que las competencias son de las comunidades. La ministra Margarita Robles, ministra de Defensa. Porque las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos. No, de hecho, en todo caso, se la están pidiendo al gobierno central. Qué alucinante. Quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia. Lo que sí yo voy a decir con mucho honor, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, el papel de nuestras Fuerzas Armadas. May Mariño. Bien claro la ministra Robles, el Feijóo está ejerciendo su influencia sobre los presidentes autonómicos y efectivamente vimos como al principio los presidentes autonómicos decían que tenían controlada la situación porque querían reclamar esas competencias, porque si no, si admites que no tienes ese control es que eres incompetente en el sentido de que no puedes asumir esa gestión, hasta que Feijóo irrumpió y dijo lo de aquello del ejército tienen que intervenir y que el gobierno central. Es una forma de dar ese paso, de decir, traslado la culpa al... No, pero ahí hay una forma administrativa que es elevar
la emergencia nivel 3 y ahí pasa la gestión a manos estatales, pero esto ya lo hablamos con las ganas, es decir, ya somos expertos en competencia y los diferentes niveles de las administraciones, pero aquí lo vuelven a repetir. Ejecutivo Central, ¿por qué? Porque ahí ya vamos al debate del debate político, no al debate de las medidas. Estamos en dos niveles distintos, uno es el del relato y otro es el de las medidas. Y volviendo a ese del relato... Bueno, pues ahí están con el relato, ¿no? Bueno, vamos con datos, no con relatos. Fijaros lo que... bueno, aparte hemos escuchado las condiciones de muchos de los bomberos y por su propia voz pedían, por ejemplo, requerían autobombas a nivel nacional, pero ellos tenían autobombas paradas, ¿no? Y no solamente eso, sino es que también estaban, que se subían por las paredes, digamos, las cuadrillas de bomberos en las bases cuando había un montón de incendios y decían que no, que se paraban. Lo que pasa es que aquí hay todo un reino de taifas, que lo he escuchado varias veces, con un montón de empresas, de hecho ellos mismos lo dicen, donde es un quilombo total, es decir, no hay manera de administrar diferentes empresas, es decir, es un lío total, ¿no? Bueno, pues fijaros los WhatsApp de los bomberos en Castilla y León. Estamos jugando el tipo por 1.300 euros. Falta de medios. ¿Cómo no tenemos cascos que están caducados? Y también descoordinación. Así lo muestran estos grupos de WhatsApp de los bomberos de Castilla y León. A la espera de instrucciones, desde las 8:30 formados. Vaya organización tiene el Centro Provincial de Mando. ¡Madre mía! Mensajes llenos de desesperación y rabia. Yo he preguntado al Centro Provincial de Mando que si vamos a algún lado y ha dicho que de momento no, todos en base. Pues muy bien, con 5 incendios a nivel 2 y les sobrarán medios. Comedia es lo que están haciendo. Joder, qué vergüenza. Preparados desde primera hora esperan la orden de salida. Llevamos desde las 8:30 esperando instrucciones del Centro Provincial de Mando. Es triste. Muchos se encuentran a pocos kilómetros de los incendios y nunca llegan a salir de la base. Hoy nos tienen en base a 45 minutos de los incendios. Durante horas esperan noticias del puesto de mando. Formados y a la espera de que el Centro Provincial de Mando nos diga dónde nos mandan. Y su trabajo se vuelve imposible sin coordinación. Sin poder acceder, sin medios, un desastre. Estos bomberos ofrecen más ayuda. Nos ofrecimos ayer a terminar jornada antes para estar hoy operativos desde primera hora y echar las 12-14 horas por el día en extinción. Y esta es la respuesta que reciben. Se rechazó 2 veces y ahora decimos que no hay medios. Más medios y efectivos. En Castilla y León se llegan a ofertar incluso puestos de peón para la extinción de los incendios, sin experiencia requerida. Un requisito que el presidente Mañueco corregía. Nosotros exigimos que haya una formación y exigimos que tengan la formación. Cero. Mientras decenas de bomberos parados en sus bases esperan desesperadamente que les dejen salir a apagar el fuego. Pues nada, ¿qué hacemos con esto? Es decir, son las comunidades autónomas los que tienen la competencia para que todo esto funcione. Y ahí tenéis algunos ejemplos. Y encima salen a pegarle patadas dialécticas al resto, cuando deberían de estar pidiendo disculpas por su incompetencia y por no haber puesto más recursos. Bueno, fijaros porque solamente en Castilla y León salió un artículo de Público, si lo queréis ver, el negocio del fuego en Castilla y León. 110 millones entre decenas y decenas de empresas y... El otro día estuvimos viendo Orden, que es la quinta empresa que más contratos recibe en Castilla y León. Recordad que aparte tiene un origen de Murcia, que le tuvieron que cambiar el nombre al grupo La Generala porque hubo políticos del PP condenados por adjudicación a dedo. Contratos de cientos de millones. El otro día lo estuvimos hablando, buscarlo en YouTube si os interesa. Es un auténtico escándalo. Y fijaros que al final... Cuando se recorta, pero al mismo tiempo se va privatizando gran parte de esos servicios a empresas que muchas de ellas son amigas. Ahí está Acciona, que está en todos lados, Integra, Rebofosa, Orten, que es la del grupo Ozono, Crece, no sé si es la misma, hay una que se llamaba, parecía de Florentino, pero no sé si es la misma. Bueno, esta que es de Madrid, Thaler y Eulen, que está en todos lados, es decir, es espectacular, ¿no? Eulen es quien financia estado de alarma y también, bueno, donde trabaja la hermana de Feijóo. Y que también fue su presidente el máximo financiador de Asteoir. Bueno, pues ahí lo tenéis, cómo se puede organizar todo esto. Es decir, me parece tremendo. Yo creo que todo esto debería de ser público. Porque, digamos, la manera, ¿no? de que estén los intereses, ¿no? de la ciudadanía por delante de los intereses empresariales. Quizás hay alguna parte, a lo mejor, que se podía privatizar, pero ya las dimensiones que está tomando esto me parece de más. Y luego, aparte, ellos lo que hacen, bueno, como empresa, hacen de intermediaria, les contratan y luego o contratan a otra empresa o hacen una UTE con una empresa pequeña
o ponen anuncios en Infojob, gente sin formación, sin experiencia, y venga, luego, claro, hay muertos y hay mala gestión. Pues normal, lo llevan denunciando a los bomberos, que es un auténtico desastre, y parece que el cuanto peor mejor en cuanto a servicios públicos, pues el PP lo tiene clarísimo. Una de esas cosas pues es privatizando y bajando la calidad de los servicios, en este caso de planificación, prevención y extinción de incendios. Bueno, el otro día creo que Antonio Maestre hizo un resumen de cuando pues llevaban pues tertulianos del PP a decir otra vez, a culpabilizar al gobierno central. Bueno, aquí hace un resumen Antonio Maestre, pues un poco de toda esta espiral de disparates narrativos en la cual pues nos hemos metido, ¿no? Me ha costado bastante aguantar sin responder a Valentina Martínez Ferro todas las cosas que estaba diciendo, pero como soy un señor educado lo he hecho. Pero ahora sí voy a contestar, ¿vale? Primero, bueno, la ley de bosque no existe, la ley de montes. La dejamos cuando decías que no ha habido ejemplos de situaciones en las que el Partido Socialista en sus comunidades autónomas tenía que actuar en todos estos casos que ha puesto del COVID, de incendios, ¿no? Yo que sepa, el COVID se dio en toda España, es decir, el COVID, las competencias autonómicas... Los hemos escuchado los de Ayuso. Yo sí ¿me has escuchado lo que he dicho al principio? Lo he dicho precisamente para evitar esto. Vale. Lo que es importantísimo decir es que lo que no se puede es culpar al director general de la policía por actuaciones que no hayan hecho los bomberos. Y eso es lo que hace el Partido Popular cada vez que le toca gestionar sus competencias autonómicas. Porque ¿quién tiene que hacer los planes dasocráticos? ¿El gobierno o las comunidades autónomas? ¿Quién es el responsable de la extinción de incendios? ¿El gobierno o las comunidades autónomas? ¿Quién es el responsable de la prevención de incendios? ¿El gobierno o las comunidades autónomas? Yo te respondo, las comunidades autónomas. Y ahí no importa si sean del PSOE o del PP, las comunidades autónomas. Asturias, Adrián Barbón. Mañueco, en Castilla y León. Rueda, en Galicia. ¿Qué es el plan IVA? Es el plan de extinción de incendios de Galicia. ¿Qué es el Infocal? El de Castilla y León. El responsable es única y exclusivamente la comunidad autónoma. Única y exclusivamente. Entonces, ¿cuál es la política que hace el Partido Popular? Única y exclusivamente es: vamos a rebajar impuestos a los más ricos. Como rebajo los impuestos a los más ricos, me quedo sin recursos públicos y sin dinero para dotar los recursos públicos. Depaupero los servicios públicos. Los pocos que no puedo eliminar de manera completa los privatizo a quienes solo buscan un beneficio o sacar un rédito económico. Claro, a veces el rédito económico no está en dotar de los servicios necesarios a un pequeño pueblo en Posada de Valdeón para que tenga un retén en el caso de que haya un incendio. A lo mejor no les es rentable, pero eso es lo que hace Castilla y León. ¿Qué pasa cuando viene la emergencia y, como hemos hecho todos estos recortes, no hay los recursos públicos necesarios para atenderla? ¡Hostia! Que nos van a echar la culpa. Pues empezamos a enfangar, empezamos a soltar mierda, empezamos a decir que la culpa es de otro y eludimos nuestra responsabilidad. La responsabilidad de los incendios es de Adrián Barbón en Asturias y es del PSOE. De Adrián Barbón en Asturias y es del PSOE. Y de Mañueco en el PP y es en Castilla y León y es del PP. Fijaros el papel que tiene que hacer la diputada esta del PP, Valentina Martínez, que encima se muerde los labios como, ay, lo que estás diciendo. Pues lo que está diciendo es la realidad. Y la cara de cemento para hacer el acting de que, bueno, estás como los disparates que estás contando. Porque el responsable de que no haya todavía a día de hoy... Tú sabes que en Castilla y León no existe una ley de prevención y extinción de incendios. No me dejas hablar, que si no, no, ya, me preguntes. No existe una ley de prevención y extinción de incendios en Castilla y León. No existe. Mira, en Galicia sí. Y es del PP también. Pero en Mañueco no la tiene. En Castilla y León se votó en contra de llevar a cabo la ley de bomberos forestales hace muy poquito. Y el argumento que dio, por ejemplo, el que gobernaba con el Partido Popular, que es Vox, es que ponía bomberos y bomberas. Y eso era ideología de género. Lo vimos el otro día. Se rechazó. Y eso es responsabilidad de la comunidad autónoma. El responsable de que cuando tú miras el Infocal y dice que en Posada de Valdeón, donde saltó el fuego de Asturias a Castilla y León, en Posada de Valdeón, que declara el Infocal que es un pueblo con riesgo extremo de incendios, la dotación que Mañueco y Castilla y León dan a Posada de Valdeón para que se defienda de los incendios es una cuadrilla de 5 personas, 3 meses. 3 meses. Eso es responsabilidad de Mañueco, no de nadie más. De nadie más. Entonces, la responsabilidad de que se queme un incendio y no haya los medios suficientes para poder apagarlo en Asturias es Adrián Barbón, del PSOE. Y en Castilla y León, Mañueco, del PP. Pero no tiene nada que ver aquí el gobierno de la nación. Nada que ver, nada, no, nada. Eso es, las competencias... No, las competencias... Por favor, es alucinante. Pero es que es así.
Es que, de verdad, ya os digo, es impresionante. Es igual que cuando llega Isabel Díaz Ayuso y deja morir entre dolor y sufrimiento a 7.291 personas, la culpa era de Pablo Iglesias. ¿Pero de qué sirve Cuando llega Mazón y se está poniendo fino en el ventorro, mientras mueren 228 personas y nadie lo localiza, la culpa es de Teresa Rivera y le montamos una campaña en Europa. Eso es lo que hace el Partido Popular, que es indecente y digno. Y lo que tiene que hacer la gente, yo lo digo, cualquier castellano leonés, cualquier gallego, cualquier asturiano, que quiera vivir en paz y sin miedo a los incendios, tiene que mirar a su comunidad y a su presidente autonómico. Porque yo vivo en Madrid, aquí no hay muchos incendios, donde yo vivo en Fuenlabrada, ya tengo a Ayuso, pero que es responsable. Pero no hay muchos incendios. Pero en Castilla y León, aquellos que están abandonados y que su pueblo puede arder, que miren a Mañueco, porque como miren a Pedro Sánchez, la próxima vez salen ardiendo. Valentina. Lo de Valentina esta Martínez es espectacular. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, lo que estás diciendo! Bueno, pues está diciendo los hechos, es decir, que no hay alternativa. Pues hay una alternativa en un relato, que es el que construye el PP, pero los datos y la realidad esta que cuenta Antonio Maestre. Bueno, claro, están los creadores de realidades paralelas, ¿no? Fijaros que ha sido alucinante, ¿no? Vimos a Mañueco venir después de varios días, el Quiñones, que es el responsable, ¿no? El consejero de emergencia y todo esto, decía que era un despilfarro, eso de tener todo el año servicios de prevención. Y luego es curioso porque nada más llegar, en 3 días consecutivos le hizo 3 contratos de 3.300 euros, es decir, 3.300, 3.300, 3.300, 9.990, y con el IVA son 12.000 euros. Bueno, pues nada, Mañueco, el salto no lo publicó, Mañueco pagó 12.000 euros a Oquidiario en 3 contratos a dedo mientras los montes ardían. Bueno, pues esa es la manera de apagar los incendios de esta gente. Prefieren pagarle a medios que precisamente enfanguen o hagan incendios o intenten apagar los incendios comunicativos que tengan, pues provocando incendios más grandes en otros lados. Y es que lo de Oquidiario es evidente. Es, como decía, ¿no? Como las máquinas tragaperras, o así se llama en mi tierra, las maquinitas estas de tirurí. Bueno, pues eso, que te dan premios cada mucho y que se quedan con tu dinero. Bueno, pues esto es lo mismo. Tú vas echando moneditas, le vas pagando a Oquidiario y va funcionando la máquina y nada, empieza a funcionar y ves lo de Eduardo Inda y a partir, es decir, te paga moneda y empieza a poner tweets y a publicaciones haciendo monográficos. Es decir, lo de Oquidiario son monográficos, pues volviendo a lo de la Dana. La EMET no predijo la ola de calor a la que Sánchez culpa de los incendios, sin calor extremo a la vista. Claro, esto el tuit es del 26 de julio. La oleada de calor fue la segunda y tercera semana de agosto y bueno, pues 2 semanas antes como que no se previó. A lo mejor los anuncios que hacen, no lo sé exactamente, son de 4, 5, 6 días, 7 días, pero de hecho se estuvo avisando la ola de calor que se iba a prolongar, pero la EMET es la que tiene la culpa, ¿no? Volvemos a la misma dinámica. Sánchez elogia a la jefa de protección con carné del PSOE que ataca al PP, está al pie del cañón y así todo. Ya os digo que es una auténtica locura, ¿no? El otro día, claro, ¿no? Esto es la portada de Oquidiario, caña para la de Protección Civil, caña para Pedro Sánchez y blanqueamiento a la portavoz del PP, ¿no? Fijaros porque no solamente esos contratos de 100.000 euros, es que las cifras del PP, fijaros, a una petición al gobierno autonómico de Madrid, le preguntaron el gasto en publicidad de la Feria de San Isidro 2025. Es decir, solamente en gasto publicitario al grupo Oquidiario, que es la empresa 2.000 palabras, le dieron 1.700.000 euros. 1.700.000 euros solamente a Oquidiario para promocionar la Feria de San Isidro. Bueno, el grupo La Razón de nuestro amigo Maronda, 2.685.000. Vuelvo a repetir, solamente para el gasto en publicidad de la Feria de San Isidro. Es responsabilidad del gobierno autonómico de Ayuso. Entonces, claro, tienen una tal cantidad de dinero para poder dar y repartir que al final, bueno, pues esto, si ahí están los 3 contratos que os hablé de la Junta de Castilla y León, el día 14, el día 12, el día 11. Es decir, creo que fue el día 11 el día que llegó, pues ahí está, el primer contrato. Al día siguiente otro y 2 días después otro. Ahí los tenéis, 3.300 por 3, 9.900 más el IVA, 12.000 euros. Bueno, pues así absolutamente todo. Y claro, luego ve a gente como la pava esta, la presidenta Pilar Ramos, no me acuerdo ahora cómo es pero bueno, la presidenta de Oquidiario, defendiendo lo indefendible. Básicamente habían traído el tema de las vacaciones de Pedro Sánchez con el blindaje de La Mareta, que es el lugar de vacaciones de los presidentes, que han usado pues todos los presidentes que ha habido desde que hay democracia
pero que, igual que con el tema del Falcon, el ataque mediático y político no tiene parangón. Yo es que no recuerdo ningún ataque ni a Felipe González, ni a Aznar, ni a Rajoy por el uso del Falcon. Y hicieron mucho más uso que Pedro Sánchez, igual que estas residencias de verano. Y en este caso, el debate es que Pedro Sánchez, pues lo podéis ver en Vox, lo podéis ver en Estado de Alarma, Alvise, Vito Quile, que Pedro Sánchez ha prohibido que naveguen barcos y, bueno, que no se pueda navegar en un territorio, en este caso marítimo, en un área marítima, para no molestar o... Básicamente eso no lo decide Pedro Sánchez, sino el equipo de seguridad, y me imagino que será siempre igual. Pero aquí vale todo, y en este caso hasta lo más sencillo o lo más, digamos que es como para idiota, pues ellos siguen defendiendo que es Pedro Sánchez el que lo decide, ¿no? Y ahí está la de Okidiario con este tema o con cualquiera, ¿no? La verdad, absurdo, ¿no? Pero lo defienden. Pero lo cierto es que hay una diferencia abismal. No lo decide Pedro Sánchez. Que sí. Lo deciden los profesionales en materia de seguridad. Se llame M. Rajoy, que todos sabemos quién era. Se llame Pedro Sánchez, los criterios de seguridad de nuestros presidentes o mañana presidentas tienen que estar garantizados. Y quien los garantiza no son el chasqueo de los dedos del presidente. Hoy publicamos son profesionales. Noticia de apertura de Okidiario de hoy. De verdad, es el problema. ¿Cómo no? Si me lo creo. Portada total. Toda la zona marítima de La Mareta, Pedro Sánchez ha decidido que nadie puede navegar ahí, ¿no? Eso Pedro Sánchez no lo decide, lo decide pues el equipo de seguridad que tiene, o la Guardia Civil o quien sea, ¿no? Que ahí lo estaba explicando de manera razonable una tertuliana, pero que esta dice que no, que lo llevamos a portada de Okidiario. Que no le han podido sacar la fotografía. Pero si le hemos hecho fotos todos los días. Esa es la noticia. Pero que le hemos hecho fotos todos los días. Sacar la fotografía. Que le hemos hecho fotos todos los días. Que los stories son de ayer. Con sus gallumbos andando por dentro. Si se las hemos hecho, por el amor de Dios. Se han hecho los stories. Como, de verdad, en serio. Es que si a ti te parece bien, que se utilicen los recursos públicos para que San Pedro Sánchez, el guapo, pueda pasar acciones, está fenomenal. Si te parece bien que los recursos públicos vayan para que se tome vacaciones Pedro Sánchez, el presidente, tú serás la responsable. Como, de verdad, es discursos para su normal. En fin, es que es lo que llevan alimentando. Y luego los vídeos todos estos de Okidiario, cada vez que ponen porque todos los días ponen un vídeo de Pedro Sánchez en La Mareta, los días que ha estado, y ponen música como de película de miedo. El otro día vimos uno. Bueno, pues así todo, ¿no? Por el amor de Dios. Bueno, es espectacular. Bueno, pues nada, esto es lo que hay. Aquí, bueno, pues con nuestro tirachina, pues intentamos apuntar a los tanques estos como Okidiario, que reciben millones y millones de euros. Y ojo, aprovecho, ¿no? Que nosotros ya que llevamos 4 años emitiendo casi en Pandemia Digital, bueno, a día de hoy todavía nadie nos ha dado un euro público, tampoco privado, ¿no? Así que bueno, pues aprovecho para, que nunca lo hago en los vídeos, para que, bueno, de manera gratuita nos podéis apoyar siempre con los comentarios, los likes, suscribiros si nos veis en YouTube, y también nos podéis apoyar porque este medio se financia 100% por el apoyo que vosotros hacéis. Bueno, pues en YouTube os podéis hacer miembro, creo que a partir de 2,99 €, y luego pues en Twitch o en Patreon también nos podéis apoyar. Así que bueno, pues también ahí hacemos la cuña publicitaria. Pero es brutal, ¿no? Como estos medios, o es más, Estado de Alarma, ¿no? Que tiene menos reproducciones que Pandemia Digital, como también recibe cientos de miles de euros para decir mentiras, ¿no? Bueno, pues aquí sin financiación de ningún tipo, ni privada ni pública, pues con nuestro tirachina intentamos pues apuntar a las mentiras, ¿no? De estos medios financiados con nuestros impuestos, que la verdad es que es bastante lamentable, ¿no? Que esto cada vez sea más normal y cada vez sean mayores el dinero público que van a estos blogs de fake news. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.